Bienvenidos todos a nuestra lección correspondiente a este lunes 3 de agosto de 2020. Estaremos meditando, orando con el Evangelio de San Mateo en su capítulo 14. Les invito entonces para que en esta lección nos dispongamos a entrar en la profundidad de la palabra. Tenemos en este espacio, en la capilla de Santa Isabel de Hungría de la Catedral de Bogotá, el Santísimo Sacramento, quien nos acompaña, quien nos regala la fuerza de su Espíritu para poder hacer este itinerario, hacer este camino. Tendremos entonces primero la disposición del corazón para que sea el Espíritu Santo quien llegue a nosotros, quien nos penetre, quien permee nuestra vida con su palabra. Luego vendrá la lección, lectura del texto. Luego vendrá el momento de la meditación, donde estaremos contemplando qué es lo que el texto está diciendo. Luego vendrá la oración propia, que es lo que me suscita a mí ese texto, a qué me mueve, a qué me invita. Una oración que se contemplará luego en lo que se llama la contemplación, una alabanza de adoración a Dios que se nos da en la persona de su Hijo, y terminaremos con la acción. ¿A qué me compromete esta palabra? Bienvenidos entonces, les invito para que nos dispongamos ante Jesús de Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, en este día, porque vienes a nosotros en tu palabra, porque nos comunicas la grandeza de tu ser, porque nos invitas a compartir la vida. Te pedimos que descienda sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu, sobre cada una de las personas que se unirán a esta lección, para que sea la fuerza de tu Espíritu quien nos ayude a entender tu palabra, a transformar nuestras vidas con ella y a darnos, a gastarnos con los hermanos. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Permíteme, Señor, conocer en la profundidad de la palabra tu voluntad, hacerla eco en mi vida y compartirla con mis hermanos. A ti, Señor, la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó: no hace falta que vayan,
denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Bien. Este texto del Evangelio que hemos proclamado, ¿qué está diciendo? Y yo quisiera como tratar de explicar las distintas partes que tiene el texto del Evangelio. Primero nos cuenta que el Señor Jesús quiere estar a solas, quiere hacer duelo por la muerte de Juan Bautista, pero quiere entrar también en la intimidad con el Señor. Por eso se aleja, por eso se aísla. Dice que la gente lo busca, la gente va detrás, la gente necesita de Jesús, la gente espera la palabra del Maestro y por esta razón lo sigue. Dice que la gente lo sigue por tierra desde los poblados. Y cuando el Señor descubre a la multitud, cuando Él descubre todas estas personas que lo siguen, comienza a hacer milagros, comienza a curarlos, comienza a actuar en favor de ellos. Y estando en esa actividad, los discípulos, sería la tercera escena que nos describe el Evangelio, los discípulos se acercan, han visto que ha pasado el día, que ha venido una jornada larga, que la gente está en despoblado, comienzan a mirar todos los riesgos y todas las situaciones posibles. Una de ellas, ¿cuál? Que están en despoblado y que no hay alimento. Despide a la gente que vayan a las aldeas y se compren comida. Aquí no hay. Pero ante ese problema, si lo podemos llamar problema, ante esa dificultad de los apóstoles, el mismo Señor les devuelve a ellos esa dificultad, esa inquietud. Denles ustedes de comer. O sea, no se contenten con decir despídelos. Sí, vinieron, lo buscaron, Él los cura a muchos y ahora despídalos. Sino involúcrense ustedes, es lo que el Señor les está diciendo a los apóstoles. Denles ustedes de comer. Y ellos miran la escasez, el sitio, todas las dificultades que tienen. No tenemos alimentos, no tenemos nada cerca para comprar, no tenemos dinero para darlo. Lo que tenemos es algo muy escaso, muy poco. 5 panes, 2 peces. Dice el Señor: tráiganmelos. Y manda a sentar la gente, y manda a ubicar la gente, y hace la bendición. Dice el texto, es precioso. Alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición del Señor, que hace posible el milagro de la multiplicación. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que estos se los dieran a la gente. No es que el Señor empieza a repartir y a darle a cada cual, no. Son los discípulos, son los apóstoles los que van llevando el alimento a esa gran multitud. ¿De dónde sale el alimento? El milagro de la multiplicación operado por Jesús. ¿Quién es el instrumento? ¿Cuál es el medio para que la multitud pueda hacerse a ese pan, nutrirse con ese pan? Los apóstoles son el medio. El Señor no dijo: vengan todos aquí, hagan una fila y cada cual tome. No, siéntense, recuéstense, y ustedes, mis discípulos, ustedes, mis apóstoles, serán los que los van a servir. Eso es lo que está diciendo el texto. Finaliza el texto hablando de que comieron más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Sobraron 12 cestos llenos de comida.
pero que nada se desperdicie. Los apóstoles tendrán la tarea entonces de procurar el alimento de la multitud, que lo procurarán del mismo Señor. No es el apóstol por sí mismo quien va y busca y saca, no. Acuden al maestro y es el maestro quien procura el alimento para la multitud. Pero es el apóstol el mediador, así como el Hijo es el mediador entre el Padre y nosotros. Los apóstoles, los discípulos, son los mediadores entre el Señor y esa multitud hambrienta. Bien, pasemos entonces de este momento de lección a la meditación. Y ahora, ¿qué me dice ese texto a mí? Ya tengo claridad. El Señor quiso estar a solas. Muchas veces, ante la situación de la vida, hemos querido estar a solas. Hemos querido alejarnos de los problemas, de las dificultades, de la bulla, de la charla del problema que me trae aquel, de todo lo que supone la vida cotidiana. Queremos estar a solas, queremos entrar como en nuestra propia intimidad. Y sin embargo, el otro acude a mí con su dificultad, con su necesidad. Y yo puedo, como el Señor, actuar en favor de otra persona. Lo puedo hacer, lo quiero hacer. ¿Qué es lo que mueve al Señor a actuar? La compasión. Se compadece de esa multitud que lo ha seguido. La compasión. ¿Qué tanta compasión hay en mí por los otros? Porque es que a veces yo espero que la compasión sea hacia mí, que los demás tengan compasión de mí, que me entiendan. Es que no me entienden, es que no me comprenden. Pero yo me preocupo por los otros. De verdad me preocupa la vida de las personas con las que estoy compartiendo en estos días de confinamiento. La convivencia no es fácil. A veces decimos palabras que herimos, a veces gestos, comportamientos. Nos falta compasión. ¿Qué me está pidiendo el Señor a partir de este texto? ¿Cómo expresar esa compasión? No basta simplemente con decir, vaya, solucione usted su problema, mire a ver usted cómo resuelve, mire. Claro, podemos tomar el camino fácil, que es el de los apóstoles. Despídanlos, que se vayan a buscar su propio alimento. Pero el Señor nos compromete, como los comprometió a ellos, denles ustedes de comer. Hoy el Señor te está comprometiendo con tu hermano. ¿Cómo es ese compromiso? ¿Hasta dónde llega ese compromiso? No basta con decirle a las personas, mire a ver cómo resuelve, mire a ver cómo usted hace con lo suyo, yo también tengo problemas, yo también tengo dificultades, todos los tenemos. Pero cuando la compasión asoma a nuestra vida, la compasión hace posible que nosotros nos comprometamos. Y el Señor quiere que nos comprometamos. Pero no nos manda solos, sino que nos comprometamos desde Él, tomándolo a Él, acercándonos desde Él al hermano. Es de la mano de Jesús como nos acercamos al hermano. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Del Señor a la multitud. Nosotros, ¿desde dónde vamos al hermano? Buscamos respuestas en la filosofía, buscamos respuestas en la psicología, buscamos respuestas a todas las dificultades. ¿En dónde? O acudimos al Maestro, acudimos a Jesús, como los mismos apóstoles, como los mismos discípulos. Acudamos a Él. Acudamos a Él para que sea Él nuestro alimento, el alimento que nos sacie, que nos fortifique, que nos capacite para ser mejores. De tal manera que todos nos sintamos satisfechos en el cuerpo y en el alma, que sintamos el gozo y la paz que nos trae el Señor cuando podamos abrazarnos, cuando podamos compartir, cuando podamos disfrutar de todo lo que el Señor nos está dando. Y que aprendamos a compartir de tal manera que no desperdiciemos nada de lo que la vida nos da. Que aprendamos a dar cada día más, que aprendamos a ser generosos y a vivir con alegría. Pidámosle al Señor entonces que a partir de esta lección nosotros podamos involucrarnos con los demás, haciendo instrumentos y siendo instrumentos de la presencia de Dios en nuestra vida. Esa presencia que nos trae Jesús, una presencia renovadora, una presencia de vida, de esperanza, una presencia de solidaridad con el que sufre,
con el que se siente solo, con el que se siente atemorizado por las distintas situaciones. Dígamele al Señor que podamos nosotros descubrir siempre su vida y su acción en nuestro medio. Vamos a hacer un momento de oración, dándole gracias al Señor que llega a nuestro encuentro y pidiéndole a Él que nos permita, que suscite en nosotros las posibilidades de ser buenos instrumentos de su gracia para los hermanos. Te alabo y te bendigo, Señor, porque me llamas a la vida, porque me llamas a la fe, porque me llamas en tu iglesia a servir de este pueblo maravilloso. Dame la gracia y dame la fuerza, Señor, para ser instrumento tuyo con mis hermanos, para aprender a gastar mi vida con ellos. Dame la gracia de Jesús de ser un alimento de vida para nosotros. Que aprenda a ser generoso, a ser solidario, que se despierte en mí la compasión por mis hermanos, por todos aquellos con quienes comparto hoy mi vida, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, mis hermanos, mis vecinos. Que la compasión sea en verdad una virtud que comience a ser bella en mi vida, para que con ella y desde ella pueda y aprenda en verdad a vivir la generosidad que tú me regalas. Que la Santísima Virgen María, ella es ese instrumento grande que el Padre transforma para que tú, Señor, vengas a nosotros, nos ayude, nos acompañe en nuestro camino y sea ella nuestra Madre la que nos alcance el don maravilloso de tu propia vida. Y postrados ante ti, imploremos tu fuerza y tu presencia en nuestro diario. A ti, Señor, la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos llegando entonces al final, llegamos ya al final de esta lección maravillosa. Simplemente invitarlos ya propiamente a la acción. Hemos invocado al Espíritu, hemos proclamado la palabra, hemos meditado en el quehacer de la palabra, qué dice la palabra, hemos meditado y entrado en la profundidad, qué me dice a mí esa palabra. Hemos hecho oración, la hemos transformado en oración de contemplación para el Señor, para llegar ahora a la acción, volver a nuestra cotidianidad, con las personas con las que estamos. ¿Cómo voy a manifestar esa compasión hacia ellos? ¿Y a qué me comprometo con ellos en esta semana y a partir de este día? Que el Señor los bendiga, que el Señor les dé la gracia de continuar caminando unidos, juntos y animándonos siempre a ser discípulos en donde el Señor manifiesta grandemente su obra, su voluntad y nos hace a todos con su amor. El Señor esté con ustedes y con la bendición de Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezcan siempre.